director editorial de la revista Foro Jurídico y del portal forojurídico.mx. Les damos la más cordial bienvenida a este foro de análisis sobre la reforma penal fiscal. Y déjenme presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Está con nosotros el abogado Rodolfo Félix Cárdenas, egresado de la Escuela Libre de Derecho, tiene estudios de posgrado en la UNAM, en la Universidad de Salamanca y en la de Barcelona. Tiene un máster de Constitución, Derecho Penal, Derechos Humanos y es doctorando en Derecho Penal. Es profesor de Derecho en la Escuela Libre de Derecho y miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y en el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales. Además, es miembro de la NADE, la Barra Mexicana de Abogados, donde coordinó la Comisión Penal. Fue Procurador de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y fue integrante del grupo que elaboró el Código Nacional de Procedimientos Penales en México. Conferencista y catedrático del proceso penal acusatorio en toda Latinoamérica. Todos muy buenos días, bienvenidos. Nos acompaña también el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM, es experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, fue integrante del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción, es catedrático de las principales universidades del país, además de conferencista en seminarios y diplomados en materia constitucional, fiscal y administrativa. Ha sido abogado de diferentes causas en las que ha logrado que la Suprema Corte de Justicia realizara casos de inconstitucionalidad por primera vez en la historia de México y ha participado en casos muy importantes en diferentes materias, logrando sentencias favorables. Ha publicado diferentes libros, es articulista en distintos medios de comunicación. Buenos días y bienvenidos. Y nos acompaña el doctor Elías Huertas Hijas, es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Administración Pública por la Universidad de Nápoles, Italia, y tiene la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo y tiene el doctorado en Derecho por la UNAM. Es docente de la UNAM desde hace 35 años y miembro del Colegio de Profesores de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho. Ha participado como conferencista en temas de Derecho Constitucional, Derecho Penal, Electoral, Derechos Humanos, Juicio de amparo y en diversos foros, tanto en México como en diferentes países, Italia, Cuba, China, Brasil y Colombia. Ha publicado diferentes libros y artículos sobre el tema de Derecho Constitucional, Penal, Electoral y Derechos Humanos. Actualmente es presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, AC. Doctor, bienvenido, buenos días. El tema que nos tiene hoy aquí es que el mes pasado el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. Aumentan penas por todo el tema de las personas que adquieran, enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales o que amparen operaciones inexistentes. En esta reforma se considera que este delito amerita prisión preventiva oficiosa y considera también equipara el delito similar con contrabando y señala como delito de expedición, venta, enajenación, compra y adquisición de comprobantes. Aumenta las sentencias y para también las penas para hacer delincuencia organizada, exactamente, delincuencia organizada. Entonces, estamos aquí para analizarlo y yo les preguntaría, Rodolfo, una primera pregunta. ¿El delito de defraudación fiscal es tan grave como para llevarlo a nivel de delito que atente contra la seguridad nacional? ¿Qué opinas? Bueno, buenos días a todos. Mira, me parece que no, porque una cosa es el concepto de seguridad nacional y otra cosa es el tipo de delito de que se trata, o en general los tipos de delitos. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en un supuesto, vamos a decir, en donde un
una organización que está operando, en donde está afectando al país de manera importante. Voy a poner el ejemplo de la Chicolera, porque es muy conocido por todos nosotros, en donde es una estructura verdaderamente organizada y que sí tiene un impacto a nivel nacional, pues eso hace en una diferencia abismal a un supuesto de una defraudación fiscal, en donde prácticamente se está ajeno a este impacto que se realiza, ¿no? El hecho incluso que el fraude fiscal pues sí traerá como consecuencia que la hacienda pública no esté recibiendo ingresos importantes, eso no justifica que nosotros utilicemos un concepto como es el de seguridad nacional para poderlo llevar a la ley de seguridad nacional o vincularlo a la ley de seguridad nacional, no solo por el concepto, por lo que es seguridad nacional, sino porque esto abre una puerta muy peligrosa para que en un futuro cualquier cosa se quiera justificar vía el concepto de seguridad nacional, ¿no? Y eso me parece muy peligroso. Buenas tardes, muchas gracias buenos días por la invitación. Coincido con Rodolfo en la aproximación que se tiene. Se está sobredimensionando el tema de la evasión fiscal. Más allá de lo que usted ha platicado con Rodolfo sobre este punto constitucional y de teoría penal, la aproximación fiscal que esto tiene, vamos a conceder por un momento que la tipificación como delincuencia organizada de la evasión fiscal convertiría, no que técnicamente es eso, con los matices que nos dio Rodolfo. El bien jurídico tutelado de la evasión fiscal es la hacienda pública. Se colgó la reforma de lo que se conoce como facturero y compraventa de facturas falsas en función del daño que se está generando a la hacienda pública, lo cual es real, lo cual hemos peleado en diversos foros, que se combata con decisión a las empresas fantasmas. Sí, el diagnóstico está correcto, ¿no? Nadie lo... Ahora, lo trasladaron a la evasión fiscal, ahora sí que aprovecharon la circunstancia y manejan un lenguaje antropológico y confuso, ¿no? Entre que hablan de evasión fiscal y factureras, y sí que hay que combatir las factureras, pero y aparece la evasión fiscal, no se habla con claridad de manera segmentada. Pero mi punto va a otro escenario. Si la hacienda pública es la que está tutelándose con esta reforma, o es la justificación que se da, vía el ingreso, es decir, la recaudación fiscal, del mismo modo entonces vamos emparejando la cancha. El desvío de recursos públicos tendría que tipificarse vía egreso como delincuencia organizada, atentado de la seguridad nacional, delincuencia organizada, atentados de seguridad nacional, y por vía de consecuencia, entonces sí, por pertinencia, no por propiedad técnica constitucional ni penal, tendría que ponerse. Y ese es el único señalamiento. Nadie lo está haciendo. El senador Armenta, que fue el que hizo la propuesta, cuando escuchó este documento empezó a decir, bueno, y también la corrupción, pero en los textos legales no están puestos. Ahora, las leyes anteriores tenían los dientes suficientes para atacar el problema. Se necesita la reforma como se está planteando con tanta complejidad. Bueno, sí, el mecanismo legal está previsto, ¿no? Ahí se estaba, y se prevé, porque todavía esto no entra en vigor, falta que pase por la Cámara de Diputados, pero claro que está previsto como tipo penal, no solo de adquisición, sino también de enajenación, acceso, ¿no? Con una pena menor, pero ya sabes, aquí las penas azules no pasa nada. Los mecanismos están previstos. A ver, aquí es donde está en el fondo, Luis ya está diciendo algo que es muy importante y que hay que destacar. Cuando se plantea el tema de esta propuesta de reforma, lo que se utiliza, digamos, para la presentación de la misma es que se va a perseguir a las empresas fantasmas, los factureros, etc. Eso está en el 113, el 113 bis, una especial referencia para eso, pero ya estaba.
Pero lo que no se ha dicho con claridad es que al tocar el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que es el que contiene el delito de defraudación fiscal, el tipo base de defraudación fiscal, la defraudación fiscal no necesariamente se comete utilizando este mecanismo. La defraudación fiscal puede cometerse incluso por una omisión de pago de contribuciones, ¿sí? Que es una omisión que hay criterios que dicen, bueno, eso implica a la hacienda pública y por tanto defraudación fiscal. Entonces, no se necesita utilizar falsear estos servicios o simular estos servicios y soportarlos con estos documentos para que haya fraude fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la reforma es más allá de la propuesta. No está amarrado el 108 a que deba cometerse el fraude con el uso de estos documentos, sino está abierto a lo que sea. Entonces, esta idea de que todo va en razón a las demás empresas fantasma, la venta de facturas y todo, no es del todo cierta. Esto es, digamos, que es la etiqueta de la propuesta, pero esto está abierto, va más allá, ¿no? Y además hay otras soluciones, porque normalmente este tipo de operaciones, cuando uno ve en general cómo operan aquí, Luis es el especialista en materia fiscal, pero normalmente desde el origen de quien adquiere la factura, por ejemplo, que la vende, y luego que le dan la vuelta y le regresan el dinero, todo este tipo de cosas, pero ustedes ven la participación de distintas personas. Bueno, esto es para realizar en el fondo lo que se llama una simulación. Entonces, lo que existe es un fraude fiscal por simulación. Eso está previsto en la fracción 4 del artículo 109. Está legislado. Este también se toca para que, con relación a él, ingrese esta idea de las facturas falsas y demás. Pero ya existe en México, ¿no? Entonces, no me parece a mí que es una reforma necesaria, porque los mecanismos están. Lo que ha sucedido es que estos mecanismos no los han hecho operativos. Es lo que nos demuestra la práctica, porque no conocemos de persecución penal de este tipo de casos, ¿no? Están, eso es evidente, pero no se han perseguido. Entonces ahora, con esta señal del vínculo del delincuencia organizada, de considerar que es un problema de seguridad nacional, aunque es un problema gravísimo, como Luis lo dice, nadie está en contra de que se persiga, se sancione penalmente, nadie, absolutamente nadie, empresarios, abogados, pues nadie estamos en contra de eso, al contrario, pero sí vemos un riesgo en esta propuesta. Ahora, el SAT acaba de despedir a un cúmulo de gente. ¿Cómo va a ser ahora esta implementación? Si antes, con todo el razón que tenía, no lo podía hacer por omisión o por incapacidad, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué prevén ustedes que pueda pasar? A mí me gustaría ir un paso atrás, Marco. Tomo la primera idea de Rodolfo. Todas las reformas penales de este tipo se vuelven de fantasía. No sé en cuánto esté, 140 años, 150 años, en ciertos supuestos de secuestro, 120. Y bueno, eso no ha implicado una solución del problema. Son mensajes precisamente de simulación. Ahora sí vamos contra los factureros. Vamos a partir de gente del Código de Reforma. Segundo, hacia atrás, y eso lo platicaba hace unos momentos con Rodolfo, pues el concepto, el tipo a la evasión fiscal y a la compraventa de facturas falsas no se va a aplicar a los delitos cometidos previamente. Entonces, estamos dejando un hueco en el concepto que trae la autoridad en caso de que combate efectivamente el tema. Esto implicaría una misma acción con dos derivaciones: lo que sucedió antes de la reforma y lo que sucederá después de la reforma. Hoy por hoy, las sanciones de defraudación fiscal, la pena máxima es de 9 años. Tanto si es defraudación fiscal del 108 o sus equiparables del 109 que acaba de mencionar Rodolfo. Las penas de 9 años de prisión, si son efectivamente aplicadas, es una buena medida de recordemos en los años 88, en la entrada de Salinas de Gortari, Francisco Gil Díaz, subsecretario de Ingresos, que se le acusaba de terrorista fiscal, y hoy queda de kindergarten. El otro día platicábamos ahí que realmente
Francisco Gil Díaz debería estar indignado en el estatus que lo están peleando después de esta reforma. 9 años de prisión, y en algunos casos, si se actualiza un agravante, son otros 50%, 4.5 más. Y si se le añade la variable primero de lavado de dinero, si se actualizan los supuestos, pues van otros 15. Entonces, ya pensar en ese tipo de penas como medida ejemplificativa es más que suficiente, siempre cuando se aplica. ¿Qué ha pasado? Es que hay un escenario de simulación completa. Este es como una bola de humo para justificar por qué la autoridad no ha actuado. Salen 26 empresas de un personaje muy destacado en México, del presidente de la República y su señora esposa. Está articulado desde adentro del Senado. Lo que vemos señalado los fiscalistas durante años. Oigan, ustedes adentro tienen un problema. Ahora, esa no es queja no tanto de delincuencia organizada, pero sí como de asociación delictuosa, porque están involucrados, ciertamente, notarios, ejecutivos bancarios, y luego hay los dueños de la pelota, que no tiene por qué dar, y están prestanombres. Entonces, esa articulación por sí misma, pues da la idea de que están involucrados propios y extraños en este negocio, unos muy propios y otros no tan extraños. Entonces, ¿cómo vamos a combatir con decisión el tema de las factureras? Es el problema. Hoy en México, hablar de evasión fiscal, como se hacía en otros años, no existe. ¿Para qué andamos batallando con planeaciones fiscales si tenemos las facturas? ¿O para qué andamos batallando con planeaciones fiscales si ahí están las empresas de outsourcing? Que son factureras, son hermanas siameses, nada más que la simulación de operaciones que realizan es en las outsourceras para servicios especiales, la simulación que existe. Entonces, respondiendo a la pregunta, si se va a actuar es con reforma o sin reforma, y si vamos a reformar para que no se actúe, pues es una simulación también. Ahora, si vamos a reformar para agarrar el garrote, seleccionar personajes y generar terror político, como está sucediendo, entonces yo creo que es una perversidad institucional de esta parte. Doctor Roberto, ¿un comentario? Sí, bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos esta mañana. Además de lo que gentilmente leyó Marco, bueno, pues yo estoy muy complacido de este panel y de la asistencia de ustedes, porque pues yo soy el director de la revista Foro Jurídico y también hemos organizado este foro precisamente con la idea de airear, de ventilar públicamente este tipo de problemas que nos interesan. Yo comparto absolutamente las opiniones de mis amigos y colegas, porque si bien nadie está en contra de que combatamos este flagelo de la evasión fiscal, como bien lo dicen en la iniciativa y las autoridades hacendarias, bueno, son cientos de miles de millones de pesos los que se han venido evadiendo, pero creo que la desproporcionalidad en este tema, en esta reforma penal fiscal, es que a estos años de ineficacia o de complacencia o de corrupción compartida, la quieren tratar de suplir aumentando penas y generando dos figuras que son verdaderamente improcedentes desde mi concepto. El subir a nivel de un problema de seguridad nacional, como ya se dijo, que si no se está atacando a las instituciones fundamentales de la República, no estamos con un problema que afecte a todo el país, a la población del país, para que podamos calificarlo ahí, y después que lo consideramos un delito de delincuencia organizada. La delincuencia organizada ha surgido como una necesidad de combatirla globalmente a partir de la Convención de Palermo en el 2000, donde se especificó cuáles eran los delitos verdaderamente graves que tienen esa calificación de delincuencia organizada. Entonces, pretender ahora suplir una ineficiencia del aparato persecutor fiscal, elevándolo a delito de seguridad nacional y de delincuencia organizada, y que no se tenga ya delito grave, coincido con el doctor Pérez Yacha, pues es un gatopardismo, no deben darle nada más la vuelta. Entonces, yo sí creo que el problema aquí es de la
eficiencia y que ahora lo que tienen que hacer es combatir. Levantar las penas como la medida eficaz para combatir un delito, todos sabemos que no es así. Como se decía también, y aquí tenemos un testigo vivo de este tema, doña Isabel Miranda Iguales, que mucho le agradecemos su presencia y que ha venido combatiendo el tema del secuestro. ¿Cuántas penas se han incrementado? Es decir, no le alcanza una vida a una persona y sin embargo el secuestro no ha bajado. Cada mes Isabel nos está demostrando cómo siguen incrementándose los índices de secuestro en todo el país. Entonces, esa no es la medida. Y a mí me parece también, concluyendo esta idea, que sí, desde luego que todos debemos combatir a los factureros, a las empresas fantasmas. El gobierno ha sido el primero que las ha propiciado. Ahí está la estafa maestra y otros ejemplos que tenemos. Pero no obstante el gran aparato y el uso de las nuevas tecnologías que tiene el SAT, pues no conseguimos cómo no se han aplicado para poder perseguir este tipo de delitos en el pasado. Entonces yo creo que es desproporcional, que sí hay que combatir sobre todo a los empresarios que han estado de esta manera reiterada haciendo obteniendo enormes ganancias ilícitas en detrimento del fisco. Nadie está en contra de eso, qué bueno, tenemos que sumarnos, pero sí no es viable que se esté generando un terrorismo fiscal y sobre todo que se pretenda poner en el mismo nivel de peligrosidad social al contribuyente que a los grandes empresarios que verdaderamente están llevando a cabo una asociación delictuosa. Pues a mí me parece, con esto concluyo, que ya el artículo 109, el 108 y el 109 del Código Fiscal tienen elementos suficientes para perseguir este delito, para poder inculpar a uno de estos pseudoempresarios que maquilan, no hacen facturas, poderlo meter suficientes años a la cárcel para poder crear un ánimo de disuasión en el que llevan a cabo estas conductas y no, insisto, llevar a cabo una política de terrorismo fiscal donde nos pongan en el mismo nivel a cualquier contribuyente que a veces inclusive de manera accidental puede obtener una factura y resulta que ya es parte de una organización de delincuencia organizada. Y hicieron este subterfugio, este mecanismo tan complejo para poder llevar a nivel de delincuencia organizada este tipo de delitos, lo cual yo creo que no resistirá en los primeros análisis que tengan que hacer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este sería mi primer comentario. A ver si para bajar digamos, el tema jurídico que estamos hablando en lo general, pero quiero precisar, a ver, lo que la reforma propone es la modificación de distintos ordenamientos jurídicos. Entonces se reforma el Código Fiscal de la Nación, ¿sí? Se reforma la Ley de Seguridad Nacional, se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforma la Ley de Delincuencia Organizada. Esencialmente, que es llevar al capítulo de delitos de delincuencia organizada, el Código Fiscal del 108 y del 109, fracción primera y fracción cuarta, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales es para decir que estos delitos son de prisión preventiva oficiosa. O sea, el que los enfrente no tiene derecho a estar en libertad mientras el proceso se conduce. En la Ley de Seguridad Nacional es prácticamente considerado como un problema de seguridad nacional este tipo de recaudación fiscal. Y en el Código Fiscal, bueno, pues es el 113 bis, que prácticamente trata de la aplicación de este tipo de puntos, ¿no? Y establece las penas. Cuando uno lo ve en conjunto, ¿qué es lo que uno tiene que decir? A ver, porque manejamos siempre, es que el fraude fiscal se convierte en delito de delincuencia organizada. Hay que precisar sí y no. ¿Por qué? Porque la ley dice, la evasión fiscal va a ser delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado exceda 3 tantos la fracción tercera del artículo 108. El artículo 108 es el que nos dice que es la más alta, que está en 2 millones y fracción. Si sacamos esa suma de las arriba de las fracción tercera a 3 tantos, nos da como 7.805.000, algo así. No es exacto, pero más o menos. Arriba de esa cantidad, entonces es delincuencia organizada. ¿Esto qué quiere decir? Que abajo de esa cantidad no es delincuencia organizada.
Pero también quiere decir que mucho más arriba de esa cantidad no siempre va a ser delincuencia organizada. Porque hay fraudes fiscales que se cometen por la simple omisión de decir esas facturas ni cosas de ese tipo. O sea, se puede cometer a través de otros mecanismos en donde no se relaciona la idea de la delincuencia organizada y pueden ser muy cuantiosos. Y entonces, a partir de enero, que es cuando se pretende que la reforma se publique y entre en vigor, pues nos parece muy lógico pensar que la autoridad fiscal pues tiene ya identificados a las personas a las que va a querer perseguir, ¿no? Entonces los van a acusar de esto, de defraudación fiscal, de delincuencia organizada. No de lo anterior, porque no tendría sentido la reforma, se tiene que justificar la reforma, ¿no? Al acusarlos de esta manera, ¿cuál será la pretensión de inhibición? Es decir, como se reforma el Código Nacional de Prisiones Penales para decir son prisión preventiva oficiosa, esas personas que se pongan a disposición de un juez de control, lo que va a hacer es que van a pedir una prisión preventiva oficiosa, porque es una regla del procedimiento, una regla procesal. Las reglas procesales, a partir de que inicia tu vigencia, aplican. Entonces, te van a poner esa regla y van a pedir tu prisión preventiva oficiosa, alegando que ya la ley lo dice, que es delincuencia o que es un problema vinculado a seguridad nacional, ¿no? Pero también hay una reforma penal. La reforma penal es la creación de un delito nuevo de delincuencia organizada, fraude fiscal, delincuencia organizada, y esa sí no tiene aplicación retroactiva. Entonces, si nuestros jueces actúan en el marco constitucional, esa privación de libertad no se va a poder realizar. Es muy debatible ese tema, ¿no? Eso es un primer tema. Se van a enfrentar también al problema de acreditar los elementos de la delincuencia organizada, porque no es acreditar el fraude fiscal, es acreditar y los elementos de la delincuencia organizada. 3 o más personas que se reúnen, ¿sí?, para cometer delitos de manera permanente o reiterada de la ley de delincuencia organizada. Entonces, 3 o más, pero es una reunión de facto, ¿sí? Y como hemos dicho nosotros en otro lugar, las personas jurídicas que han ingresado al sistema tributario, a la economía del país, etcétera, pues están trabajando, están produciendo ingresos, están pagando impuestos, están dando fuentes de trabajo, etcétera, ¿no? Y de repente, pues resulta que no les un documento de estos o dos, por una razón que a lo mejor los dueños del negocio ni siquiera saben. Entonces, antes eras una empresa reconocida y tal, pero ahora eres miembro de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, de aquí para atrás, de aquí para acá, pues ya eres delincuente organizado, ¿no? Normal. Entonces, imagínense ustedes, esta crisis tiene problemas serios de constitucionalidad, ya son problemas muy finos de planteamientos sociales, pero al fin y al cabo, la idea que quiero yo dejarles aquí, que van a tener que acreditar el supuesto de delincuencia organizada. Se van a enfrentar en un problema serio de que se alegue derogación de conductas penales, porque claro, si tú dices que yo como delincuente organizado antes de esta reforma realicé esto y obtuve este monto, pues si la ley está empezando ya a regir aplicar futuro, no tiene aplicación retroactiva, en ese aspecto no la vas a poder aplicar. No es que se derogue, como la gente ha dicho por allá, ha dicho que se derogue el fraude fiscal, no se derogue el fraude. El fraude fiscal sigue existiendo, pero para esta especial consideración, si tú me aplicas hacia el pasado la consideración de delincuencia organizada, no la puedes aplicar porque no hay aplicación retroactiva. ¿Y qué van a perseguir hoy? Los casos del pasado. Entonces se van a topar con problemas de técnica jurídica importantes, de de libertad, de posibilidad de que se aplica la ley penal y otros más, ¿sí?, que realmente van a dificultar a la autoridad poder hacer, digamos, real la aplicación de esta reforma, al menos para los casos del pasado, ¿no? O sea, y esos son los que van a estar afuera, me parece. Retomo algunas ideas. Primero, se ha hablado del perjuicio que han ocasionado, del daño que han ocasionado las empresas fantasmas a la hacienda pública vía ingreso. La jefa del SAT ha manejado 1.6 millones de pesos, el procurador fiscal 2 millones de pesos. Muchísimo dinero. Pero lo que me quiero precisar en este punto es que solo se están refiriendo al daño ocasionado del 1 de enero de 2014 a la fecha, que es cuando entró la reforma del 69B, el Código Fiscal de la Federación,
un procedimiento para que la Corte no ha definido si es procedimiento de fiscalización o es procedimiento de gestión. Está el debate con efectos completamente distintos. Si quieren, después los comentamos. Solo respecto de las empresas que han sido publicadas. ¿Qué quiero decir? Que hay decenas de miles de empresas fantasma que no están en las listas del SAT del artículo 69b. El número ahorita debe estar como 9.500, 9.800 empresas listadas del 69b. Si hacemos un cálculo muy grueso, burdo incluso, si la potencia fiscalizadora del SAT es del 3% sobre el universo de contribuyentes, ejercicio burdo, las 9.500 empresas fantasma del 69 representan el 3% del universo de empresas fantasma. Se nos pregunta con frecuencia, oye, ¿y cuántas empresas hay? Como se van creando así, como hongos en temporada de lluvias, no hay forma de cuantificarlo. Entonces falta ver cuál es el daño que han ocasionado las decenas de miles de empresas fantasma que no están en las listas del 69. Pues el número se dispara, por supuesto. Eso es por una parte. Por el otro lado, lo que no está cuantificado por el SAT y el Procurador Fiscal son el monto de las facturas emitidas por 9.511 empresas fantasma a entes y entidades públicas federales, estatales, municipales, organismos constitucionales, autónomos, poder legislativo, poder judicial. No está cuantificado. Es un dato que está oculto. Nosotros estamos realizando una investigación. La empecé cuando estaba en el Comité de Participación Ciudadana y cuando seguimos de frente. La participación de las empresas fantasmas en el sistema de salud pública. Interesantísimo. Interesantísimo. Quien más se negó a dar información fue el SAT. Curiosamente. Entonces, con la carencia de información, con eso hicimos un enfoque metodológico, pero hay una sección donde habla de opacidad, incluso utilizamos una palabra fuerte que es encubrimiento, porque no hay razón alguna para no proporcionar información, y en eso hay un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte. Si estás en el 69, ven información pública. Entonces nosotros estamos pidiendo información de esas del 69, no estamos pidiendo de otras personas, de otros contribuyentes, pero además del lado de los entes y entidades públicas el secreto fiscal no opera. Entonces, por ningún lado. Y lo que pasa es que lo que no se dieron cuenta, la unidad de transparencia del SAT, lo que no se dieron cuenta es que falsearon información. Decían una cosa y presentaban otra. Entonces ahí ya cambió mucho el panorama. No vamos a hablar de acciones legales, no nos vamos a enredar con eso, pero sí queda muy evidente el sistema. Después les platico, ya para ceder la palabra, cómo se está visualizando. Las empresas fantasma están en el 69B y las que no están en el 69B para efecto de la reforma penal. En relación con estos datos interesantes que conocen muy bien municipales de Hacha, yo quisiera tomar una reflexión también en relación con un tema que está completamente vinculado a esta pretensión de hacer el derecho penal ahora un instrumento de recuperación recaudatoria, ¿no? Que no es el sentido del derecho penal. Pero nosotros hemos sido testigos ahora de una política de austeridad muy pronunciada del actual gobierno, en el que lamentablemente hemos visto como una de las áreas que más se han afectado son precisamente las del SAT. Fuimos testigos de manifestaciones populares de empleados del SAT en todo el país que fueron despedidos masivamente. Entonces, ¿cómo visualizar un combate efectivo frente a esta nueva reforma penal fiscal para poder
frenar estas evasiones fiscales y conductas por parte de contribuyentes, si prácticamente han desmantelado su aparato técnico. Y a mí lo que me llama la atención y también me preocupa es el fenómeno que hemos visto, cuando menos los que vivimos en la Ciudad de México, que cada vez que se modifica el reglamento de tránsito y se hacen más fuertes las multas, inmediatamente al otro día nos están mordiendo todos, la gran mayoría de los policías. Que si ahora hay que ponerse el cinturón de seguridad en la parte de atrás, al otro día ya nos están mordiendo. Entonces esto va a generar, pues seguramente, una gran cantidad de corrupción por parte de los pocos inspectores que quedan en el SAT. Hace unos 3 o 4 años tuvimos en un encuentro muy cercano entonces el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, y nos decía del gran problema, y después hizo público, que tenían con la corrupción en el SAT. Tuvieron que estar haciendo toda una campaña al interior de depuración, porque entre los auditores había altísimos niveles de corrupción. Entonces, este es un fenómeno también que creo que esta reforma pues, no está contemplando aspectos prácticos de esta naturaleza, no obstante que creo en la buena fe y en la capacidad de la jefa del SAT, de la doctora Margarita Ríos Faja, pero yo no creo que esta reforma vaya a ser la solución para el grave problema de elevación. Y coincidiendo con Rodolfo, se están buscando estos mecanismos un poco torcidos del derecho penal para tratar de encuadrar en la delincuencia organizada a la evasión fiscal, que creo que no es el respeto estricto a la ley, no es la búsqueda de la cultura de la legalidad que buscamos cuando menos en el foro jurídico los abogados. A ver, Luis dice una cosa muy interesante, que es el tema del 69B, que son estas empresas que ya en el procedimiento, que la fiscal pone una lista definitiva y pues ya están las absolutamente señaladas. Ahí hay un procedimiento previo previsto en la ley fiscal para que una empresa llegue a estar considerada como dentro de esta categoría de empresas fantasma. Entonces, me parece a mí también que para que se haga una persecución penal por estos supuestos, primero tiene que adoptarse el procedimiento 69 antes que directamente al tema penal. O sea, ya entramos a los temas técnicos de observación de estas cosas. Fíjense ustedes, ¿cómo es que el fraude fiscal puede ser considerado un delito de delincuencia organizada? Esa es la pregunta. Yo siempre he dicho que no puede ser. La delincuencia organizada no es un contribuyente. La delincuencia organizada es una organización de hecho que comete ciertos delitos. Pero nosotros en la ley, el único reconocimiento que tenemos de delincuencia organizada es para fines delictivos. No la reconocemos para fines tributarios. ¿Sí? O sea, no se paga impuesto por la recaudación de venta de drogas, de armas, de órganos, eso no puede ser, ¿no? Y como siempre hemos dicho ahí, pues en el Código Fiscal, dicen los senadores, pues yo creo que ellos lo han buscado porque no han encontrado un capítulo que diga de la forma de tributar de la delincuencia organizada, eso no existe en la ley, ¿verdad? O del artículo 2 decíamos, ¿no? Del impuesto a la red de los sicarios, eso no hay. O vengo yo a deducir el pago por el piso, ¿no? Por el derecho al piso. Sí, compraventa de armas, eso no existe. Entonces, por eso es un contrasentido pensar que el fraude fiscal, y además la idea se asocia, porque la reforma está dirigida a la persona jurídica, a las personas morales. Entonces, ¿qué puede hacer esto de delincuencia organizada? No se puede. Unas son generadas dentro del derecho, unas están en la economía nacional, etc. Y los otros no, son organizaciones de hecho. Por definición, se repelen, son como el agua y el aceite. Y la delincuencia organizada no tributa. Entonces, por eso también parece un contrasentido este hecho de la reforma, cuando dejan por una parte abierta cierta idea de la reparación del daño, ¿no? Cuando la reparación del daño es un concepto ajeno a la delincuencia organizada. No le exigimos a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada se le decomisan, ¿sí? Los bienes que utiliza, los recupers,
Es una pena distinta, es el de, no es la reparación del daño. Entonces, si nosotros vamos a hablar de fraude fiscal, delincuencia organizada, inmediatamente bajo ese concepto se excluye la reparación del daño. Y lo que se busca en la persecución de delitos, donde está inmersa la reparación fiscal y la reparación del daño, pero aquí ya no se puede porque es delincuencia organizada. ¿Ve? Y luego, por otro lado, dice, se reforma la ley y dice, oye, pues las salidas alternas, estas posibilidades que otorga la ley procesal, de que pudiera ser bajo ciertas condiciones que un proceso llegue a un juicio, una condena, y que se resuelva antes, cuyo presupuesto es la reparación del daño, en cualquiera de ellas. Siempre el presupuesto es la reparación del daño. Bueno, pues en la reforma del Código Nacional se dice, pues no proceden. No proceden. Bueno, no van a proceder cuando, por ejemplo, en criterios sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Es claro que se diga que los beneficios a personas implicadas no se pueden prohibir. Y en México no tenemos una prohibición constitucional para esa limitación, vamos a decir, que es lo único que la Corte ha dicho. Si la Constitución dice una cosa y la Corte Interamericana dice otra, prevalece la Constitución. Pero en este caso no lo dice la Constitución, la prohibición es constitucional, está en el Código Nacional, es una norma inconvencional, ¿no? Para que ustedes vean todos los vacíos que va teniendo esta cuestión. Y luego dicen, oye, bueno, acuerdos reparatorios. Pues si tú nos dices quién te está vendiendo, tú no vas a reparar el daño, lo va a reparar el daño aquel que tú, o sea, es un delator. Pero pues, ¿cuál reparación del daño? Pues, ¿qué no es delincuencia organizada? ¿De qué se trata, no? Entonces, los conceptos están mal manejados. Se habla, por ejemplo, ¿no?, del monto de lo defraudado cuando exceda tal. Pero el monto de lo defraudado, ciertamente, como se ha dicho en algunos otros foros, lo determina un juez penal en un proceso y en una sentencia, en el fallo. Lo que se tiene que hablar es del monto del perjuicio, ¿no? No de lo defraudado, porque eso ya es materia de condena. Entonces es como empezar desde la sentencia para la remesa del proceso, ¿no? Entonces, esto que nos dice que hay, como hemos dicho, hay fallas técnicas importantes en el planteamiento de la reforma. Lo decía Elías en el tema de la recaudación. Cuando uno ve la exposición de motivos, pues se habla de recaudación. Es contrario a la esencia de una reforma penal. La norma penal no puede ser utilizada con fines recaudatorios, pero la justificación es la recaudación. Entonces, eso ya en sí, pues abre la puerta a cuestionar también de manera importante la propuesta. Entonces, como ven, les vamos alimentando con una serie de problemas técnicos y de distinta visión, que es lo que a nosotros pues, nos lleva a decir, pues esto a mí me parece también que a fin de cuentas se va a convertir en una reforma que va a fracasar. Yo no creo que esto vaya a lograr, va a lograr un efecto, sí, como lo ha hecho, sin duda. En todo el país, todo el mundo está espantado con esto, los empresarios, todo el mundo está aterrado, ¿no? Porque todo el mundo dice, oye, es que pues, somos una empresa, van a venir, me van a meter a la cárcel, no tengo derecho, me van a quitar mis bienes, imagínense. Y entonces la gente está espantada, y eso es normal, ¿no?, que la gente esté espantada. Porque les digo, ha circulado esta idea de que el fraude fiscal, delincuencia organizada, prisión, y se acabó, ¿no? Entonces, por eso hay que aclarar. Sigo yo sosteniendo que ya cuando los casos se empiecen a concretizar de enero en adelante, que vengan ya los debates en los tribunales, que los abogados bajen estos argumentos y sean los jueces los que tengan que pronunciarse, pues como acá se decía, ¿no? Vamos a ver si el Poder Judicial Federal, en este caso, porque va a corresponder a jueces federales, vamos a ver si el Poder Judicial a ver qué resuelve, ¿no? Ese es el punto. Yo quisiera ampliar un poco el comentario de Rodolfo sobre esta imprecisión que tiene esta reforma en cuanto al camino constitucional. Apenas hace 4 o 5 años antes de entrar en vigor el sistema penal acusatorio, mejor conocido hoy como de juicios orales, pues la defraudación fiscal era un delito grave, era un delito que no tenía derecho a la libertad bajo fianza. Y bajo esta tendencia garantista de respeto a los derechos humanos y también por una recomendación reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues quitamos el exceso de la prisión preventiva en nuestro sistema penal mexicano. Esto hizo que se reformara el artículo 19 constitucional
y únicamente hubiera 9 conductas que acreditaban la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, el actual gobierno, y otro tema muy polémico, porque aparentemente va contra el principio fundamental del nuevo sistema penal acusatorio, que es la presunción de inocencia, consideraron los legisladores pues, que había otras conductas que no estaban metidas ahí, que había que legislar, que había que ampliarlas para poder limitar el derecho de la presunción de inocencia. Entonces fuimos testigos, participantes, opositores al gran incremento que se hizo apenas en esta legislatura, incrementar de 9 a casi 19 conductas penales que no tienen prisión preventiva, más bien que tienen prisión preventiva oficiosa. Fue un gran debate, ahí está. Y no está ahí, digo, está el huachicoleo, están otros delitos que se cuentan, y no está la defraudación fiscal. Entonces, si esa fuera la idea técnica pura constitucional, pues ahí lo hubieran metido para que fuera un delito que no tiene derecho vamos, que tenga prisión preventiva oficiosa. Entonces, de repente se hace un juego así artificioso. Dicen, pues es delincuencia organizada, y como la delincuencia organizada sí es de las que no tienen prisión preventiva oficiosa, automáticamente esta tampoco tiene, y ya lo que no es una constitución, como bien dice Rodolfo, lo bajan al Código Nacional de Procedimientos Penales y quitan sobre todo estos medios alternos de solución de conflictos como los acuerdos reparatorios, que son la esencia de nuestro sistema de justicia penal actual, no solamente en México, en todo el mundo donde opera este sistema. Entonces la verdad es que sí estamos ante problemas técnicos que lo único que va a generar es una cascada de amparos, de inconformidades con esta reforma, que lo que debería de hacer es tener instrumentos más efectivos para recaudar y no para pretender estar metiendo gente a la cárcel. Desde mi punto de vista, la extensión o la ampliación constitucional de la prisión preventiva oficiosa y ahora de manera artificiosa con la reforma que viene, es el reconocimiento constitucionalizado de que el sistema de impartición de justicia en México está perdido. Porque da la impresión que con lo que nos conformamos, y así se demuestra en la práctica, es con el año, año y medio, 2 años, que el presunto culpable está privado de la libertad, porque la posibilidad, al menos estadística, de ciertos tipos de delitos es que salga libre. Pero eso es un problema de impartición de justicia. Si sale libre el presunto culpable, que es ciertamente inocente hasta que no exista una condena firme condenatoria. Entonces esa parte a mí no me fluye naturalmente, más allá de cuestiones de constitucionalidad, porque ya está en la Constitución, ya está en la Constitución. A lo que me quiero referir es cuál es la aproximación que debe hacerse a las empresas fantasma desde el punto de vista de fiscalización. Hay 2 grandes bloques. Todas las empresas fantasma simulan operaciones. Algunas son detectadas bajo los mecanismos del 69B, que son las menos, y que bajo ciertos presupuestos de quien expide las facturas se considera en perjuicio de quien recibe las facturas que las operaciones son inexistentes. Un caso es el expedidor de las facturas no está localizado para efectos de la fiscalización de eso. Por ello, consecuencia, esto se traduce en un procedimiento reglado en que el receptor de las facturas tiene que anularlas, invalidarlas todas y presentar declaraciones complementarias, eliminando las deducciones que tomó en el impuesto sobre renta y eliminando el acreditamiento del impuesto al valor agregado. Y así se sintetiza. La presunción que se opera es porque no está localizado el expedidor de la factura, se entiende que la operación es inexistente o simulada y por lo tanto el CFDI es inválido. Y es como barredora, todo para atrás.
Eso presenta temas de constitucionalidad, después los comentamos. Pero el concepto que surge por inexistencia, por simulación, es no, la operación carece de materialidad. ¿Qué quiere decir? Para efectos fiscales, carece de existencia, de veracidad. El concepto que está manejando el SAT es materialidad de las operaciones. Estamos en el 69B. Si nos salimos del 69B, lo que ya se potenció a grados inauditos, casi surrealistas, es que el SAT, como saque inicial, pone en duda la materialidad de todas las operaciones realizadas por los contribuyentes, sin tener una causa válida objetiva, así como es la no localización del expediente de la factura. Acá de saque le dice al contribuyente: demuéstrame la materialidad de todas las operaciones, de todas. Y hay casos patéticos realmente de grandes contribuyentes formales, institucionales, transnacionales, en donde se les ha rechazado la deducción pues, de toda su nómina, sin estar en outsourcing, de manera directa, o de compras. Acá lo que se dice, bueno, es que carece de materialidad, carece de veracidad. Este es el gran concepto lato con el que está operando el SAT en un juego de alcánzame si puedes. Hace 2 años era, pues dame comprobante 1, 2, y se le exhibía el comprobante 1 y 2, y luego decía, no, te falta 3, 4, 5. Se exhibía el 3, 4, 5, no, te falta el 6, 7, 8, y así. Hoy, si ustedes ven los requerimientos del SAT en una auditoría, por ahí estuvo circulando en redes un oficio de la desconcentrada de auditoría de Mérida, en donde eran 5 cuartillas a renglón cerrado exigiendo la precisión para acreditar la materialidad. Eso tiene las dos aproximaciones. Los que son empresas fantasma, no ligadas o no incluidas en las listas del 69B, bueno, si hay carencia de materialidad, tiene que haber un presupuesto objetivo para poner en suerte la materialidad. Y luego está la carencia de materialidad del resto de los contribuyentes. Entonces ahí ya no hay un discernimiento. Pero me voy a quedar solo con las empresas fantasma, las que sí en realidad no hay materialidad de las operaciones, en donde están incorporadas, como dije en sus momentos, las empresas de outsourcing. Entonces tenemos 2 universos, uno pequeñón, que es la lista del 69B, 9.511 empresas fantasma, y luego viene el otro gran mundo de empresas fantasma, que son las más, en donde no hay materialidad de las operaciones. Esa es la doble aproximación. ¿Cómo lo vinculo a la reforma que viene? Acá hay evasión fiscal 108 y 109. Acá hay compraventa de facturas falsas, artículos 113 y 113. Entonces, acá son de evasión fiscal, y eso ayúdame un poquito porque le voy a entrar con temor al tema. El 108 y 109 son delitos de resultado. 103 y 113 son delitos de mera conducta. Entonces acá, en los delitos de mera conducta, no puede haber lavado de dinero. En los delitos del 108 y 109 sí hay lavado de dinero. Y los dos son delincuencia organizada, con los matices que introdujo Rodolfo. Está bien interesante el tema técnicamente, más allá de lo avasallamiento, o lo abrumador, o lo terrorífico que resulta, jurídicamente es un tema que sí resulta fascinante. Voy a retomar algo que decía Rodolfo, y ya es una palabra el delator, porque la reforma reconoce a una persona interna en las empresas que puede ser un delator de este tipo de operaciones. Jurídicamente eso es válido. Sí, a ver, eso va con el paquete fiscal. Acá, a ver, vamos a decir, en los acuerdos reparatorios, es una parte también que prevé la reforma del Código Nacional de Procesos Penales, pues ahí se dice, en términos coloquiales muy sencillos, ¿no? Bueno, si yo ya te tengo a ti, pero si tú me dices quién es el que está vendiendo, etcétera, pues a ti no te voy a hacer nada, pero al otro sí. Ese es el que va a reparar el daño. Les digo que si es el impuesto de la reparación de daño, ¿no? Ese es el que va a reparar el daño.
Entonces, a ti no te hago nada, pero al otro sí, ¿no? Esa reforma es muy peligrosa, porque miren, desde el punto de vista de una defensa, a ver, ¿a ti quién te dio todo esto? Me lo dio tal, yo ya te dije, no, si me encuentras bien o no, pero yo ya cumplí, ya tengo acuerdo preparatorio, yo ya me zafo, y yo ya digo, o sea, lo doy cuando me cobras, ¿no? O sea, visto estrictamente una defensa penal, pues si me conviene, yo lo diría así, ¿no? Pues ahora le vamos a este y persigues al otro, yo acuerdo y se acabó, ¿no? Para que más quiero, la defensa está puesta ahí, ¿verdad? Claro, te obligas a hacer un juicio si te llaman y cosas de este tipo, ¿no? Pero así de simple y todo. Ahora, en la propuesta del paquete fiscal sí que hay algo ahí que se está manejando de la posibilidad de tener a la persona, a alguien, ¿no?, que esté involucrado en las empresas, y que sea alguien que vaya y que le diga a la autoridad fiscal, oye, aquí se está haciendo esto, está pasando lo otro. Incluso se habla, pues, una especie de premio, ¿no, Luis? Ahí de una lotería, yo no entiendo sobre la lotería, ¿no? Pero lo que sí entiendo es que este es un aliciente para que también se hagan cosas indebidas. Yo todavía eso sería para efectos, digamos, en el ámbito evidentemente tributario, en donde se detonaría, digamos, que una persona, que no es en el fondo sino un director, ¿no? Una persona que por un interés económico va a decir una serie de cosas ahí. Eso sería para el procedimiento fiscal. Pero vamos a suponer que derivado de ello trasciende ese delator al ámbito penal. Bueno, esa persona está yendo por un interés a verter una información que no sabemos si sí o si no. Eso tiene un manejo también en temas de defensa penal, ¿no? Porque es una persona que va a señalar algo por un interés económico. Voy a señalar algo, este no sería el concepto para el tema fiscal, pero una cosa, digamos, una reflexión comparativa para que se entienda. Yo lo voy a acusar por venganza, lo voy a acusar porque lo odio, lo voy a acusar porque me debe un dinero y no me pagó. Pues aquí hay un interés económico que motiva a la persona a pasar esto dentro del procedimiento fiscal. Pero si se traduce en que esto llega a un ámbito penal, bueno, pues tiene un manejo también de impugnación de la credibilidad de esa persona, ¿no? Luis, un comentario. Lo que está manejando de manera estratégicamente poderosa, el jefe del SAT y el procurador fiscal de la Federación, es que hay que confiar, que nada más se va a aplicar la reforma a los verdaderamente débiles. La respuesta es, en lo personal, sí hay que confiar en ellos. Ciertamente he dado muestras de que se conducen con honorabilidad. El problema es institucional. Al SAT, sobre todo con la noticia reciente de cómo estaba armada una red de factureros al interior, difícilmente puede invocarse la confianza de que tanto han pregonado. Porque ahorita se está viviendo algo con la cancelación de sellos digitales. El que le cancela el sello digital, ¿no? Es decir, se vuelve la nada fiscal en términos operativos, porque no factura, no le paga. Y hay casos patéticos de grandes contribuyentes, incluso por ahí hay el señalamiento de que un banco estuvo con sellos digitales cancelados de más de 8 o 12 horas. Lo que esto puede implicar. ¿Qué está pasando con los sellos digitales? Me muevo a Nuevo León, porque me señalan casos concretos. No andes así flotando con los temas. Nuevo León. Hay un mecanismo de extorsión con la cancelación de sellos digitales dentro de esa pagos. Entonces, eso es lo que estamos viviendo realmente. Cuando hay estos esquemas, la reforma, ya no en el reglamento de tránsito, sino de este reglamento, lo que se va a traducir, y así lo demuestra la historia, no es algo así que lo estamos suponiendo, va a ser el mecanismo de extorsión. ¿Por qué? Porque van a jugar con la fragilidad que tenemos del miedo a que nos vayan a encauzar fundado o infundadamente en una carpeta de investigación por defraudación fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada, atentado a seguridad nacional, prisión preventiva oficiosa. Entonces defiéndete al revés. Y ese depositar, bueno, es que vas a ganar el amparo. No, es que no es así. No es así. Es lo que tiene que funcionar es la corrección institucional
para poder confiar y entonces sí actuar. Y que sea ciertamente contra quienes resulten los delincuentes. Los nombres y apellidos de los principales factureros del país están identificados. Cierro este tramo. Cuando se presentó el plan de negocios de Pemex, pues queda un hueco ahí en la recaudación de 128 mil millones. Es mucho dinero, ¿no? Y sobre todo en términos recaudatorios. Pero yo pongo un ejemplo que todo es relativo. ¿Relativo a qué? Hay una sola empresa, una, que está en la lista del 69, que facturó a Pemex 100 mil millones de pesos, es decir, la estafa nuestra palidece. Son 12 veces más, ¿no? 12 veces más. Entonces, y el nombre de la empresa está identificado, los factureros están identificados y no se hace nada. Entonces, seguimos en lo de las simulaciones. Y regresar al punto en donde el funcionario público que lo cacharon con esto, inhabilitan 10 años. Esa es la pena máxima, digamos. Yo quisiera retomar un tema que ya comenté y que Rodolfo volvió a poner en el debate, que creo que es muy importante, porque si, bueno, como él lo ha dicho ya en algunas otras entrevistas, la reforma ya es un hecho, va a ser muy difícil que en la Cámara de Diputados pero quizá valdría la pena hacer algunos señalamientos para ver si puede haber algunos ajustes. Porque si ahora ya están pasando este tema de la actuación fiscal al campo meramente del derecho penal y tenemos, aunque con sus críticas, no solamente de mí, las hemos visto durante todos estos años en el foro de más al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, bueno, pues uno de los elementos fundamentales del sistema de justicia penal en todo el mundo es las salidas alternas de la solución de los conflictos, como ya se tan es así que el sistema está proyectado para que solamente el 15 a 20% de los casos lleguen a juicio oral y todo lo demás salga por la gran ventana de la gran puerta de los medios alternos. Y si este tema ya lo van a meter al caso práctico del derecho penal, ¿por qué quitan la posibilidad de que haya un acuerdo reparatorio? Yo creo que esto es una modificación que tendrían que hacer los diputados si realmente hay seriedad. Se ha pensado, bueno, que no puede haber perdón o posibilidad de pago en la declaración fiscal. Lo era antes, yo me he estado preguntando, si hace apenas 3, 4, 5 años era delito grave y no se permitía todo esto, y ya teníamos indicios y grandes avenidas de factureros, en fin, de esos fantasmas. Bueno, antes con esa herramienta que ahora pretenden volver a usar, pues no hubo un combate eficaz. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que darle la oportunidad al defraudador fiscal de que resarza su daño, de que pague. Al final de cuentas son delitos de cuello blanco, no son delitos de seguridad nacional, no tienen por qué estar en la ley de seguridad nacional contemplado. Y yo pensaba también antier, un poco viendo los casos, hace un par de, no más, 8 meses tuvimos a un especialista en nuestro programa de radio de Foro Jurídico de España hablando sobre estos temas y decía que en España no hay la prisión preventiva oficiosa para los temas de evaluación fiscal, que hay un aparato muy eficaz de persecución y de cobro. Y hemos visto a través de la prensa cómo los grandes futbolistas como Messi, como Cristiano Ronaldo, como gente de artistas, gente de la monarquía, pues son cooptados por los sistemas y pagan cantidades multimillonarias en euros y es eficiente el sistema y nadie va a la cárcel, no hay necesidad de eso. Entonces yo terminaría este bloque diciendo hay que darle oportunidad a la gente que incluyó o que participó en una conducta de esas, de que pague y de que se le puedan aplicar los medios de salidas alternas. Ahora hemos visto cómo también el actual gobierno está en contra de que pueda haber perdones fiscales, cuando que en el pasado también se han dado y es una cuestión de la élite gubernamental. No, hay que dejarlo como
una de las grandes medidas que establece ya la Constitución y no eliminar el tutelado. Entrando al último bloque, suponiendo, como decía el doctor, que se apruebe la reforma, que es lo más seguro, ¿qué va a pasar en la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es lo que sigue? Porque al final de cuentas va a haber gente que se va a amparar. ¿Qué prevén ustedes que va a suceder ya en este proceso? Llamada a misa, eso es lo que va a pasar, ¿no? Llamada a misa. Bueno, lo que se espera es muy claro. Yo tengo perfectamente claro que a partir de que inicia en vigor esta reforma, en enero, los casos que están siendo ya preparados o que ya lo están, se van a retomar. ¿Por qué? Porque tienen que justificar la reforma de inmediato, ¿no? Esto no puede estar pues, dentro de 2 o 3 años, no, al contrario. Ellos ya saben, esto es un tema, pues ya lo tienen identificados como dicen, ¿no? Entonces van a gestionarse las acciones de tipo penal, van a judicializar, ahí vamos a ver 2 temas importantes. Uno, van a querer judicializar solicitando órdenes de aprehensión, no citas a las personas, manejando estas ideas de delincuencia organizada y de nacionalidad, pues van órdenes de aprehensión, no se citan, ¿no? Entonces sí que vamos a empezar a ver continuamente este tipo de acciones y peticiones de prisiones colectivas oficiosas. O sea, el debate va a estar bastante fuerte. Por supuesto, el mecanismo esencial de defensa que va a ser el juicio de garantías, ¿no? Y otras cosas que se podrán plantear ahí. Déjame tomar nada más una cosita porque tiene que ver con lo que tú preguntas, pero también con lo que dijo Luis. Luis, oye, hay alguien que le vendió a Pemex tanto, ¿no? Pero a otros que también han hecho cosas, ¿no? Bueno, vale sobre ese y todos los que adquirieron, ¿qué? O sea, todos los que adquirieron, porque si van sobre este y es un tema con Pemex, pues tenemos que ir a meter a la cárcel a los Pemex. Y todos los que adquirieron, pues tenemos que ir sobre todos. Y si son 100 empresas, porque se agarran las 100 empresas. Y entonces, ¿qué? Vamos a meter vamos a perseguir a 100 empresas, vamos a meter prisión preventiva oficiosa a todos de las empresas, vamos a perseguir a todas las personas jurídicas. Imagínense ustedes algo que, aunque puede tener esta intención de fondo recaudante, porque el fraude de datos sí, de acuerdo, pero utilizando un mecanismo de esto se puede convertir en una cosa terrible, ¿no? Porque claro, pues, la gente va a decir, ya fuiste por pero ¿a quién le vendió? ¿A cuántas? ¿A 100? ¿A 300? ¿Y esas por qué no están aquí en la fiscalía? Todos parejos, ¿no? Entonces tendría que ser así, y eso puede ser una crisis tremenda. Dos comentarios. Uno, habrá que esperar si no se promueven acciones de inconstitucionalidad, así como la que acaba de presentar la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra Extinción de Dominio. Esa es una buena pregunta, con un presidente que está cerrando su periodo. Me refiero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el otro, quiero regresarme a un comentario inicial sobre si se trata de una facultad de comprobación del artículo visita domiciliaria y revisión de gabinete del artículo 42 o es una facultad de gestión del SAT, artículo 63, para efecto de el procedimiento del artículo 69b del Código Fiscal. Es un gran tema. En febrero del año pasado, tema jurídico, en febrero del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional por un no respeto de la garantía de audiencia previa en favor de los expedidores de las facturas. Pero la Corte, de manera no tan clara, cita el artículo 42 del Código Fiscal, que son las facultades de comprobación. Una aproximación que se le da al tema es que si se tiene que seguir el procedimiento del artículo 42, se tiene que agotar o una visita domiciliaria o una revisión de gabinete para efectos de satisfacer el supuesto del 69b, con lo que esto implica en el tiempo y lo que esto implica en formalidades que deben cumplirse.
cuando en realidad lo que el SAT necesita con el 69B es expeditez, es un procedimiento inmediato, porque cuenta con toda la información, bajo los criterios de red, que están muy interesantes del SAT, se identifican en sistema quienes tienen un perfil de riesgo alto para operar como empresas fantasma. Incluso tienen esquemas de geolocalización muy poderosos y de función. Pero tienen que seguir un procedimiento legal para efectos de llegar a una conclusión afirmativa de que son empresas fantasmas para incluirlas en las listas del 69B. Pero si va a seguir el procedimiento del 42, procedimiento de fiscalización, cambia mucho el panorama. Lo que el SAT invocó en ese amparo de la Procuraduría Fiscal, con mucho sentido también, es que se trata de una facultad de gestión del artículo 63. ¿Qué implica esa facultad de gestión? Tiene varios supuestos, pero uno muy específico es que el SAT puede actuar con base en la información que consta en sus expedientes, en sus bases de datos, que son muy poderosos, y por lo tanto actuar inmediatamente, no seguir un procedimiento formal. La única condición es que se respete la garantía de audiencia. Entonces, ese es el gran tema que está pendiente de definirse por la Suprema Corte. Ese artículo 69B, en tema de constitucionalidad, no de procedimientos formales, bueno, también de procedimientos formales, hay algunos cuestionamientos que se han puesto por parte de tribunales colegiados de circuito, sobre todo, está afrontando problemas de constitucionalidad muy serios que se van a trasladar al ámbito penal necesariamente, porque si en materia fiscal, procesal fiscal, se está debatiendo el tema de constitucionalidad y es la causa de actuaciones penales, va a llegar un momento en que van a converger las dos materias. A mí, insisto, desde el punto de vista jurídico, constitucional, el tema me parece súper apasionante, va a abrir nuevos debates, va a presentar nuevos retos y va a generar una discusión distinta, renovada, tanto en materia penal y en la fiscal, porque además la fiscal trae otros temas, ¿no? Ampliar los supuestos de cancelación de sellos digitales y bueno, los famosos reportes que debemos presentar los asesores fiscales al SAT respecto de operaciones realizadas por nuestros clientes. Pero eso es materia de otra charla. Bueno, mi pronóstico en relación con qué va a suceder, yo creo que en primer lugar, más allá que estoy de acuerdo con Luis, lo primero que tendremos es la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lo ha venido haciendo, cumpliendo con su facultad y su deber constitucional en todos aquellos asuntos en los que por razón no hay una violación a derechos humanos. Ellos han presentado puntualmente las acciones en causa por Raúl González Pérez, que creo que ha hecho una gran labor en el final de la cuestión. Pero bueno, como podemos ver, y ya lo explicó bien Rodolfo, aquí la reforma penal fiscal cuidaron mucho de no llevar a nivel constitucional, sino la llevaron nada más a 4 leyes. Como ya se dijo, Código Fiscal, Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Delincuencia Organizada. Entonces el partido del poder y sus aliados pues, tuvieron los votos suficientes para poder sacar esta reforma en el Senado sin despeinarse, como se dice coloquialmente. Pero no fue una votación unánime. Vimos que si hubiera sido una reforma constitucional no hubieran sacado la mayoría calificada. Entonces, el primer escenario es que en cuanto se apruebe en la Cámara de Diputados que hay una composición similar y se publique, vamos a tener acciones inconstitucionales por parte de las minorías parlamentarias, seguramente en ambas cámaras, así se llegó la votación. Y después yo creo que en el foro, aunque las cámaras, o los líderes de las cámaras empresariales han estado de luna de miel en este asunto con las autoridades hacendanas, lo cierto es que lo vemos en las charlas de café, en los propios comentarios de los medios, en las redes, que empresarios en lo particular pues, no están muy contentos con este asunto. Yo creo que va a haber una cantidad de amparos contra leyes en los primeros 30 días de la vigor. Ese es el diagnóstico.
Y creo que como nuestro máximo tribunal constitucional del país ha venido siendo en términos generales respetuoso de la tendencia mundial de respeto a los derechos humanos y sobre todo con las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto en todos los casos que México ha sido parte, no ha ganado una, y ha habido siempre condenas, pues van a tratar de respetar el debido proceso, los principios básicos en que se está sustentando el sistema penal acusatorio, y que tendremos algunas sorpresas favorables en relación con algunos temas de Estado. No se va a caer desde luego, y qué bueno que sirva para inhibir, para que más gente pague y para que acabemos con este gran problema de las empresas fantasmas y de los factureros. Pero como ya se ha dicho, pues el gobierno federal y los estatales son los primeros que han abusado de estos instrumentos integrales. Perfecto. Vamos a abrir el panel para preguntas del público. Si nos pudieran ayudar, Brenda, por favor. Si nos puede decir su nombre, por favor. Claro que sí. Soy Jorge Alberto Amador. Buenos días. Muy agradecido por estas explicaciones tan claras. Yo tengo dos preguntas. Una, hablando de simulación, estamos diciendo que estamos ante graves problemas jurídicos a la hora de implementar la ley. ¿No están haciendo esto a propósito en las cámaras, precisamente para que haya salidas legales para los amigos? Porque a mí se me hace muy absurdo que si tengo a grandes expertos que me están diciendo que estoy haciendo algo malo, como legislar con errores, ¿por qué no lo corrijo? Sería la primera pregunta. Y la segunda, alguien de recaudación en Querétaro me decía que pues, a él no le preocupaba tanto esta situación, que a él lo que le preocupaba era pues recaudar, ¿no? Tener buenos números, porque pues, estábamos hablando de que se había un lavado de dinero que hay ahorita en Querétaro, una trampa de posiciones muy grandes. Entonces me decía, no, pues si yo no le veo problema, pues yo nada más los espanto, les mando un requerimiento, les digo cuánto es la lana, y como ellos están lavando dinero, pues que me lo paguen, yo saco mis números y se acabó, ¿no? Pues todos estamos contentos. ¿Cuál era el problema? Pues si el problema era recaudar, pues yo ya estoy recaudando, ¿no? Esas serían las dos. A ver, yo te contesto respecto de la simulación. No me parece que sea esta idea que tú manejas, porque eso ya está en la ley. O sea, y para mí esta operación pues, es un fraude fiscal por simulación, en el fondo es eso. No necesitamos llevarlo a delincuencia organizada ni estas cosas para sancionarlo, ya está en la ley. El problema más bien ha sido, y este ha sido, digamos, que algunos puntos débiles de la autoridad fiscal actuando en la gestión penal, vamos a decirlo así, en donde luego se les ha dificultado mucho la acreditación de la simulación, ¿no? Pero esa es una cuestión que tiene una respuesta distinta. En ocasiones tú dices, bueno, son tantos temas los que llevan, pero la Procuraduría Fiscal tiene un ejército de abogados con ellos, más de 100, ¿no? Quizá necesiten de más apoyos o de otro tipo de, digamos, de entrenamiento, alguna cosa así, para que puedan ser más efectivos. Pero básicamente es entender que en esencia, en muchas ocasiones se llevan temas a los tribunales penales que no son penales, ¿no? Y ese es el punto, pues, claro, cuando llega un tema que no es penal, por muy fino que parezca y todo, pues es la primer frente de defensa que tienen los contribuyentes, es una defensa penal, ¿no? Entonces, claro, luego viene el fracaso del caso, ¿ves? Entonces, desde ese punto de vista yo no creo que hayan hecho esto pensando en proteger a los amigos o los que están metidos, pero el efecto o la consecuencia sí puede ser esa. En algún sentido yo decía, ¿por qué? Mira, porque si ahora vamos a decir que actúan estas condiciones 3 o más para el delito de delincuencia organizada, pues tenemos que pensar que lo que se estaría generando con esta reforma es un nuevo delito, fraude fiscal de delincuencia organizada. Entonces, si tomas los hechos del pasado y quieres aplicarlo esto al día de hoy, tendrías que tú utilizar el concepto de delincuencia organizada hacia el pasado.
pero no puedes aplicar la ley en forma retroactiva. Entonces, aunque tú digas, bueno, es que en el pasado fueron 3 o más, etcétera, y ya estaban en este supuesto, lo que puede darse, quizá, es que esos comportamientos que así se hicieron en el pasado, no sea posible perseguirlos penalmente. Eso pudiera ser la consecuencia, ¿no? Y yo no creo que lo hayan hecho pensando para salvar a toda la bola. Yo creo que lo hicieron más bien con deficiencia de técnica jurídica. Eso es lo que... Pero la consecuencia pudiera ser esa. Es una posibilidad que hay que analizar. Porque alguien decía, bueno, no podemos llevarlo atrás porque la delincuencia organizada no era delito, pero pues vamos a dejarlo abierto por asociación delictuosa, por ejemplo, ¿no? Y que pudieran ir hacia allá. Entonces digo que la complejidad que van a tener ellos al momento de aplicar la ley a partir de los hechos que yo creo que primero van a arrancar, va a ser grande. Va a ser grande y aquí el papel de los jueces federales va a ser determinante. Si los jueces federales empiezan a resolver ya por medio de la ley, va a ser así. Pues ya sabemos nosotros también la enorme presión que existe hacia el aparato judicial. En lo que corresponde al tema recaudatorio, sí, es grande el problema que se tiene. Me aproximo desde diversos ángulos. Es atinado que los administradores desconcentrados en todo el país tengan metas, objetivos, planes. En esa parte es como funciona una institución privada o pública. El tema es que se les han incrementado las metas recaudatorias de manera desproporcionada. ¿Y a quién voltean a ver los órganos de fiscalización y de recaudación? Pues a los que estamos, que somos los formales. Por eso hay un dolor generalizado en todo el país de esto. Yo soy Querétaro y acabo de estar en Sonora, y acabo de estar en Sinaloa, acabo de estar en Nuevo León. Es uno de los múltiples temas que afloran en el ámbito empresarial, sobre todo. Por eso esta afirmación, tómese con toda la ligereza que corresponde, de que el peor error que puede cometer una persona es darse de alta en el registro federal. Yo nada más quisiera hacer un comentario en relación con este tema. Yo recuerdo hace muchos años cuando estudiaba en la Facultad de Derecho, uno de mis maestros de Derecho Constitucional muy prestigiado, nos platicó una anécdota en relación con las reformas fiscales. Entonces, creo que él había sido asesor de 5 presidentes y en ese momento le tocó ser asesor del presidente de Azorraz. Entonces un día lo mandó llamar y le dijo, oye, necesito que me des tu punto de vista sobre esta reforma fiscal que vamos a hacer. Pero quiero que me la hagas muy puntual y que me la hagas el fin de semana, un buen análisis y me lo mandes. Bueno, presidente, ya ha estado por los medios conociendo de la reforma. De antemano le puedo decir que es contra la Constitución, que no respeta la Constitución. Pero bueno, yo cumplo su pedimento y el lunes tendrá usted mi análisis. Entonces él llegó el lunes, le llevó casi un compendio de por qué era inconstitucional la reforma, se fue muy tranquilo de haber cumplido con su cometido y a los 15 días dio promulgado el derecho de la federación. Entonces se sintió muy indignado, entonces que fue y pidió audiencia con el presidente, que no lo recibía porque ya sabía a lo que iba. Finalmente insistió y lo recibió. Dijo, hola, señor presidente, pues ya vi que promulgó la reforma. Dice, sí, bueno, pues usted me pidió mi punto de vista que era inconstitucional y se lo fundamenté. Dice, mira, el tema de la estrategia fiscal es diferente a la constitucional. En efecto, estoy convencido de que era inconstitucional. Dice, pero esa reforma ahora que se publicó va a generar una psicosis en el grupo empresarial al que va dirigido, y con que el 30% de ese universo al que va dirigido nos paga impuestos, con eso ya nosotros damos por bien satisfecha la publicación de la ley. Me da la impresión que hoy esta reforma tiene
este objetivo final. Y en relación con los pronósticos, hace un rato el único pronóstico que se me olvidó incluir es que seguramente los despachos de nuestros amigos Luis y Rodolfo van a estar saturados en los próximos meses. ¿Hay otra pregunta? ¿Qué tal? Buenos días, soy Hugo Ríos. ¿Cómo están? Muy interesante su plática. Yo quiero preguntar dos cosas. Primero, de acuerdo, ¿qué pensamiento tienen ustedes respecto si no hay alguna injerencia internacional para este tipo de reformas? Tomando en consideración que Gafi en el 2016 está metiendo a la defraudación fiscal como posible lavado de dinero. Esto es una, y por eso es que se hacen las reformas penal fiscal. Yo me imagino que esta reforma penal fiscal con delincuencia organizada se puede dar solamente en dos supuestos de la defraudación fiscal equiparable. La fracción cuarta es donde simulan actos y donde tienen comprobantes fiscales falsos. Puede estar concatenada con el 113 para poder establecer una delincuencia organizada. De ahí en fuera no creo que pueda haber alguna otra. Sin embargo, también esta reforma nos está dejando muchas lagunas legales. Como tal, lo que establece el 108 y 109 en su último párrafo, el que dice que no se presentará querella si los contribuyentes se corrigen antes de que Hacienda haga sus informes fiscales. ¿Sí? Entonces, para ustedes, ¿qué peligro hay en estas cuestiones? Esas serían las dos preguntas. A ver, mira, la propuesta va para el 108 y efectivamente el 109 fracción 1 y fracción 4. ¿No? O sea, lo que tú dices. Ahora, Gafi pues es un grupo que lo que tiene es una injerencia, digamos, moral, porque no obliga a los estados como tales, ¿no? Pero el que no se forma en Gafi pues tiene consecuencias desde otro punto de vista, ¿no? Pero es que obliga a los estados como tales. Entonces, pues, se suele seguir los lineamientos de Gafi. Y bueno, Gafi se ha hablado del tema del lavado de dinero y del fraude fiscal, es decir, que lo son reformando, ¿no? Que cuando existe lavado de dinero se presume la defraudación fiscal. Pero una cosa es eso y otra cosa es la delincuencia organizada. ¿Sí? Porque bueno, si el lavado de dinero puede existir con o sin delincuencia organizada, pero tú no puedes decir cuando existe fraude fiscal se presume delincuencia organizada. Sí, sí, pero no por naturaleza del fraude fiscal, porque los ingresos de las personas para un fraude fiscal son lícitos, por un lado, ¿no? Entonces no hay congruencia con eso. Y el otro tema que tú decías, bueno, pues es de querella, y ese es un absurdo. Yo he dicho, bueno, si esto es delincuencia organizada, no puede ser de querella, porque la delincuencia organizada se persigue sí o sí, entonces no puede haber perdón. Entonces al rato decir, oye, ya perdonamos, como ahora decimos que la industria refresquera, la industria de alimentos, estas empresas importantísimas, ahora son delincuencia organizada, porque se pasaban por este peso, pues entonces las vamos a perdonar, ¿no? Espérate, pues ¿cómo estás perdonando al cártel, digo yo, del acerero, ¿no? Estás tú creando al cártel de los alimentos, porque eso es lo que está pasando. La ley está declarando que después de esa cantidad tú ya eres delincuencia organizada. Antes no, pero ahora sí. Entonces, imagínate tú nada más el tema que es muy interesante, ¿verdad? Que a mí me va a gustar mucho. A ver, yo soy una persona que estoy operando normalmente, pagando impuestos, todo. Es más, estoy en un ejercicio fiscal que está caminando y todo va muy bien, ¿no? Y de repente me revisan alguno anterior, y dice, pues aquí tienes el problema y eres delincuencia organizada. Oye, pero yo estoy funcionando como una empresa normal y todo, ¿no? Entonces, en este ejercicio que yo estoy bien y no tengo nada, pues sí estoy a todo dar, ¿no? Me aplauden. Pero para el otro ejercicio soy delincuencia organizada. Entonces no puedes así por ser. Por eso son incompatibles. Un delito de delincuencia organizada no puede ser un delito perseguido por querella, porque los delitos de querella admiten el perdón. Entonces es un contrasentido de decir, a perdonar a la delincuencia organizada. Porque es legalmente lo que me dice la ley. Esto es un absurdo. En relación con Gafi, así como hay recomendaciones de lavado, también se tiene otro tipo de recomendaciones, pero de OCDE, por ejemplo, en respeto pleno de los derechos fundamentales, no se habla de derechos humanos de los contribuyentes. Esa parte está desatendida. Me voy a la fraude fiscal y lavado de dinero. Con independencia de lo que diga Gafi,
hay una discusión a nivel mundial si ambos delitos ocurren en paralelo. En España, por ejemplo, es tiro por viaje que sí. En Estados Unidos no es así tan automático. Aquí en México, en el artículo 108 sí está previsto que corren en paralelo, pero en el 109 no. Es otro de los grandes temas interesantes en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Mi nombre es Enrique Navarro. Tengo dos preguntas, un poco técnicas. Si se requiere para la defraudación fiscal, para que sea delito de delincuencia organizada, que sea calificado, normalmente vemos que las calificativas de defraudación fiscal están recalificando la conducta del engaño. Entonces ahí creo yo que muchos asuntos se podrían caer, no sé, me gustaría su opinión. Y la otra pregunta sería, si estamos en un derecho penal de acto, yo voy a responder por lo que dice en el universo, yo defraudé 1 millón, 2 millones, 3 millones, en el universo del SAT es muy poco, digo, para todo, el gran daño es porque muchos lo hacen, no porque lo haga uno. Eso digo, lo vi el maestro Silva Sánchez, en España, que ya habla de los delitos acumulativos. Entonces, ¿qué pasaría con eso si realmente no hay un daño de impuesto tutelado de gran magnitud? Porque, como repito, lo que realmente causa daño es que lo hagan muchos contribuyentes que no paguen. Pero si uno solo de que no paga jurídicamente, diplomáticamente, que hasta qué punto se podría alegar esa situación de que no hay un daño para las penas que están imponiendo. Gracias. A ver, mira, lo primero, respecto a las calificativas, ese es un tema que se estuvo discutiendo en el proyecto de reforma. Sí, se propuso por representantes del sector empresarial y algunos otros ahí, que si esto se iba a llevar al tema de impuesto organizada bien, porque ya estaba perdida esa batalla, pues que al menos se hiciera con un fraude fiscal calificado, ¿no? Y lo que tú decías en el punto es como pasó. De hecho, déjame decirte que te planteó ese presidente y yo. Por ejemplo, en la declaración fiscal del 109.4, retener y estoy enterado, la de retener y no enterar, no me acuerdo cuál es, el 109. Bueno, y luego, pues crearon la calificativa de retener y no enterar. Entonces, de sancionar por retener y no enterar y la agarraba por retener y no enterar, pues claro, eso sería ¿qué es lo que estás planteando? Bueno, aquí no entra el tema de calificativas en la reforma, no está sujeto a que sea cierto monto y además sea calificado. Entonces ese debate no va a existir, no se nada, ¿no? El otro tema que tú dices es que, a ver, vamos a ver en España qué es lo que sucede. Primero, en el procedimiento penal por fraude tributario en España, se requiere para que este se actualice que exista una declaración fiscal de arriba de 120.000 euros. Esto quiere decir que abajo de 120.000 euros, aunque existen daños y todos los supuestos del fraude tributario, no existe fraude tributario, quizás de conductas de falsedades, de otras cosas, pero no hay fraude tributario. ¿Sí? Arriba de 120.000 euros es donde hay fraude tributario. Entonces, ahí se despliega un procedimiento de distinta manera que al nuestro. Luis anotaba aquí, o César Serrata anotaba. Bueno, es que acá, vamos a ponerlo así, gráfico. Con un peso hay defraudación fiscal, pero también hay incumplimiento de las normas tributarias, te llevas un procedimiento administrativo y te llevas un procedimiento penal, y la Corte dice que los procedimientos son autónomos y no le importa si en el procedimiento administrativo tú saliste bien y el procedimiento penal es otra cosa. Eso es lo que dice la Corte en México, y esto es lo que existió en el procedimiento tributario penal en España hace como 40 años. Ellos tuvieron este problema y se dieron cuenta que esta es una violación del medio civil, un tema muy trabajado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y entonces ellos modificaron la estructura del procedimiento. Entonces, el procedimiento penal con fraude tributario en España no puede coexistir con el procedimiento administrativo. Tú estás en un procedimiento administrativo y se dan cuenta que hay un tema de más de 120.000 euros, se detiene la gestión administrativa y se manda el tanto al juez instructor, ¿no? Entonces se lleva el proceso penal, y cuando el proceso penal termina y como allá hay una reparación del daño para esto, si allá condena, ya reparación del daño, pues ahí se resuelve el tema y ya no se hace la gestión administrativa. Pero si en el procedimiento penal se absuelve, por ejemplo, entonces
se regresa en automático al administrativo, se sigue la gestión administrativa. No coinciden como acá, que es el propio que lo anotaba, no coinciden. Entonces, bueno, yo creo que ahí está el tema con Jesús Silva, porque Jesús Silva no es partidario de la tesis del bien jurídico tutelado como el patrimonio de la hacienda pública, lo que decía Luis, que es más bien por la estructura del tipo penal en México, como se ha querido ver aquel bien jurídico tutelado de estos delitos, ¿no? Más bien tiene que ver con la gestión en el cobro del tributo, que esa es la parte que me acuerdo yo que Jesús Silva es lo que defiende como bien jurídico. Y esa es la explicación, o sea, la explicación tiene que ver en cuanto al monto de la exigencia de la presión fiscal en España y porque no es una tesis patrimonialista, ¿ves? Entonces yo creo que va más bien por ahí la explicación con eso, ¿no? Bueno, para terminar nuestro foro, muchísimas gracias por su asistencia. Yo les pediría una reflexión final. Les hago una pregunta con que ¿tiene o no tiene dedicatoria esta reforma? Bueno, yo no sé si tengo dedicatoria, ¿no? Porque yo no la redacté, ¿verdad? Pero, digamos, dedicatoria lo entiendo yo en cuanto a una persona con nombre y apellido, ¿no? Eso no. Me parece que hay una preocupación justificada en el gobierno. Eso sí lo podemos, y creo que todos compartimos eso, una preocupación importante y también una preocupación que es claro, esto de las facturas tiene que terminar, sin duda, se tiene que parar, causa mucho daño, ¿no? Pero yo creo que, digamos, una reflexión final, me parece a mí que se pueden pensar en vías efectivas con causa legal que soporten debates legales para poder avanzar en esta contención, digamos, ¿no? No esto de la delincuencia organizada, porque Luis ya me anotó a quienes van a perseguir, pues van a perseguir a los que estamos, ¿no? Los que todo el día estamos cargando con todo este tema, y no a los mismos, porque empezando por esto, parte de estos, de manera importante, pues son los que están en el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, todo lo que ya nos dijo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿van a ir sobre estos también o qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a ajustar? Y yo creo que ese es el gran tema. Hay que ver esto por una vía, pues a lo mejor de soportes más personal, más técnica, no sé, y buscar un andamiaje normativo que permita que esto sea verdaderamente eficaz y no llegar a un extremo. ¿Esto qué va a suceder? Si esta reforma que plantea empieza a hacer agua, porque se empieza a deslegitimar por decisiones judiciales, decisiones de corte y todo, pues me parece a mí que el rebote va a ser más duro, va a ser peor, ¿no? Porque no va a resolver el problema, quizá lo habrá. Yo no alcanzo a ver que tenga dedicatoria con nombre y apellido. Sí queda muy claro que tiene una finalidad recaudatoria, suponiendo o asumiendo la generación en los contribuyentes formales de temor. Y eso lo podemos palpar empíricamente. El tema de las empresas fantasma creció tanto que luego combatir el fenómeno pues, es muy complejo. Hace 20 años, quizá un poquito menos, en Europa tuvieron un problema semejante. No le llaman empresas fantasma, pero como no hay frontera, tenían la simulación de exportaciones de servicios y se generaban un a favor de lo acreditado. Se tomaron acciones inmediatas en lo que implica la burocracia, por supuesto, comunitarias de la Unión Europea y acciones legales muy efectivas. Entonces inhibieron las prácticas, sobre todo porque se aumenta, se incrementó sustancialmente la percepción de riesgo. Aquí con las empresas fantasma no ha existido una percepción de riesgo que inhiba esas prácticas. Tenemos amigos, tenemos colegas que son de los factureros del país. Coincidiendo con lo que se ha dicho, a mí me parece que en efecto es un problema muy grave que no surgió de la noche a la mañana, tenemos ya varios años con este fenómeno, y que frente a un tema de ineficacia del aparato recaudador mexicano, que se la pasa nada más lamentándose de que somos en la OECD que menos recauda, pero que frente a este fenómeno no implementaron políticas efectivas de cobro, sobre todo, insisto, teniendo ahora pues un aparato tecnológico muy importante en México. Entonces, frente
conteste que es un fenómeno real que hay que combatir y que eso aplaudimos, estamos también sumados para combatirlo. Creo que la solución no es generar un terrorismo fiscal, transformar la ley de seguridad nacional, que me parece un desacierto, una exageración, subirlo a la delincuencia organizada, cuando lo que se tiene que hacer es perfeccionar el aparato y acabar con las complicidades que ha habido dentro de las propias estructuras de gobierno de todos los niveles. Entonces yo sí creo que va a fracasar este fenómeno, que hay que atender hacia ser más efectivos en estas políticas regulatorias y no va a afectar tanto los derechos humanos o los derechos procesales de muchos contribuyentes que en realidad no están inmiscuidos en este fenómeno. De tal manera que pues, habrá que estar atentos y vigilar que se cumpla con el marco legal en esta nueva estrategia. Y insistir en que el derecho penal no es un instrumento para recaudar impuestos. Pues muchísimas gracias por su participación, gracias por su presencia. Toda la información la van a poder encontrar en el portal diario de noticias que tenemos. Isabel, por favor.